de soledad, no excesivamente. Yo ahora os voy a decir una cosa muy importante. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Por qué Dios nos ha suscitado y para qué? Como sabéis, yo he escrito un libro que se llama Anotaciones, no sé si lo habéis leído, lo venden ya en español, donde de alguna forma he escrito mis sufrimientos más tremendos durante estos 50 años de evangelización en el mundo, mi relación con Jesucristo. Yo cuando no podía más cogía un cuaderno y ponía algunas notas. Y como llevaba siempre en mi bolsa, estos cuadernos estaban ya medio destruidos, le dije a Ezequiel y a Sutil, estos dos que vienen con nosotros, que me lo pusieran en limpio. Y mientras lo ponían en limpio, o sea, mientras lo escribían a máquina, lo ponían, lo publicaban, me dijeron: oye, Kiko, pienso que esto ayudaría mucho a los hermanos. ¿Por qué no lo publicas? No sé. Entonces, lo presentamos al presidente de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, de la Conferencia Episcopal Española, Padre Granados, que le gustó muchísimo, que mañana vendrá aquí, porque presentaremos también el libro aquí. Y lo hemos publicado. Lo hemos publicado también en Italia. Bueno, la introducción de estas anotaciones nos la ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, que antes de ayer fue nombrado de nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, y es el que escribe la introducción de este libro. Pero en Italia lo que nos ha sorprendido es que la editorial que lo ha publicado, para presentar el libro, primero invitó a un ministro de Renzi de PD, hombre hoy muy importante del Río, que leyó el libro y dijo lo que pensaba él, un laico. Y después le pidió que lo presentara nada más y nada menos, que yo no lo sabía, que al cardenal Müller, presidente de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica, la más alta autoridad después del Papa, el que define en la Iglesia lo que es herético, lo que es bueno, lo que es malo. El presidente y hizo primero una especie de conferencia magistral sobre los carismas en la Iglesia, para decir que el camino neocatecumenal es un carisma que viene del Espíritu Santo. Es tan fuerte lo que ha dicho. Él ha dicho que nosotros somos un carisma, quiere decir un don que viene del cielo, para ayudar a la Iglesia. Un don que Dios nos está dando a todos para la nueva evangelización. Todos vamos a evangelizar, todos. No podéis imaginar, en estos momentos estamos mandando comunidades en misión. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI ha enviado las primeras 15 comunidades en misión. Una cosa son las familias en misión, pero es que resulta que tenemos parroquias en Madrid que tienen, o en Roma, 30 comunidades, 35 comunidades. Y tenemos hoy unas periferias, como habla el Papa Francisco, llenas de musulmanes, de chinos, de rumenos o rumanos, y parroquias que no tienen casi capacidad. Entonces nosotros le enviamos una comunidad entera para que vayan a llamar a los alejados de la Iglesia. Y así hemos enviado una serie de comunidades en misión, muy lejos, y han ido todos. Y hace 2 semanas, después de 10 años de ser reunido por primera vez a las comunidades todas juntas, para ver qué había pasado, porque no es que yo les haya dicho mucho lo que hay que hacer, porque nunca, hermanos,
yo he hecho ningún proyecto pastoral. Siempre he seguido detrás de Dios en los acontecimientos, haciendo su voluntad. Yo tampoco sabía en qué tenían que hacer estas comunidades. Yo les dije, no sé, ayudad al párroco como podáis y sobre todo ir a buscar a los que han dejado la iglesia. Bueno, pues en este encuentro los hermanos estaban contentísimos. Dice que ha sido verdaderamente maravilloso. Han hecho de todo: ir por las calles, predicar el evangelio, ir por las casas, ir a buscar, bueno, de todo. Pero yo les he dicho, ¿sabéis por qué estáis contentos? Por una cosa fundamentalmente. Porque el peligro que tiene la iglesia, el peligro que tenemos los cristianos, sobre todo el peligro que tienen los curas y los obispos, es uno. No hay palabras más duras en la Biblia que ¿cuál es este peligro? Pues que el hombre, o que los catequistas, los neocatecumenales, o los curas, que se instalen. Y se instalen, quiere decir, pues que se instalan y pierden el celo. Se acabó el celo. Y sobreviene sobre lo cristiano, o sobre el cura, o sobre el obispo, una cosa que se llama la tibieza. No hay palabras más duras en la Escritura que contra la tibieza. Dice Dios, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Fíjate, Dios dice que va a vomitar. Entonces, cuando nosotros las comunidades las mandamos en misión, esos hermanos no se pueden instalar en su propia voluntad, haciendo lo que les gusta a ellos, porque han sido enviados en misión. Están haciendo la voluntad de otro, y esto protege las raíces de su fe, y no saben por qué cada día están más contentos. Por eso es muy importante que la iglesia os envíe a todos en misión, porque no podéis instrumentalizar el camino para vuestra comodidad o para vuestro gusto, buscándoos a vosotros mismos. Bien, pues lo que tengo que deciros es una noticia que es de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Mirad, Europa el Papa San Juan Pablo II, en el año 1985, hizo un simposium de obispos europeos. Y en ese simposio, que tenemos las actas, el Papa hizo un análisis de lo que está sucediendo y habló de la apostasía de la Europa, mostrando una situación catastrófica. Dice San Pablo que primero, cuando habla de la segunda venida de Cristo, que primero tiene que venir la apostasía, que la apostasía preparará el camino a la venida del anticristo. Y el anticristo será aniquilado por la segunda venida de Cristo. Pero el anticristo se sentará en el lugar de Dios. Él mismo se declarará Dios. Y le seguirán todas las naciones. Y se enfriará la caridad. Y será unos días terroríficos en el mundo. Y que Dios, dice la Escritura, los abreviará en atención a los elegidos. Por amor a los elegidos, seremos pocos, abreviará lo terrorífico de estos días. Porque el Apocalipsis dice que el mundo está mal, pero que estará mucho peor. Y mucho peor todavía. Y después vendrá el Señor. Esto es interesante que lo sepáis. ¿Quiénes somos? ¿Por qué Dios nos ha suscitado? Yo os lo voy a decir. Sabéis que vosotros sois una obra de la Santa Virgen María. Ahí tenéis un cuadrito por aquí, ¿no? La Virgen de la Altagracia. ¡Qué maja! ¡Qué maja!
Virgen María va a unas bodas con su hijo y le dice a su hijo: no tienen vino. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a su madre: ¿a qué te metes tú en esto? ¿Quién te ha mandado a ti meterte en esto? Responde malísimo a su madre: ¿a qué te metes tú? Dice: mujer, no ha llegado mi hora. ¿Por qué cuando dice no tienen vino, dice él no ha llegado mi hora? Vosotros, que habéis sido todos educados en el camino sobre la Pascua y la vigilia pascual, sabéis que en el seder hebreo pascual, la familia hebrea tiene en un plato del seder que se llama, tiene un hueso de cordero, tiene unas hierbas amargas, tiene también almendras machacadas, todo que recuerda a la esclavitud de Egipto, los ladrillos, y tiene un panácimo, pan de la esclavitud, o pan de la salida de la esclavitud, y tiene un pañito de seda muy bonito bordado, en hebraico, que cubre todo esto. Después tiene a la derecha una copa de plata, a veces con piedras preciosas, también cubierta con un pañito. Y durante la noche de la Pascua, el padre de la casa tiene que hacer lo que se llama el Agadá, que significa en hebraico contar y recontar las maravillas que Dios ha hecho. Con ellos, pasando estos milagros y maravillas a la siguiente generación. Y en esta noche contarás y contarás. Y es muy interesante que cuando el padre habla de la esclavitud de Egipto y lo mal que lo estaban pasando, pisando los ladrillos y cómo eran tratados duramente, levanta el pañito y muestra los signos de la esclavitud. Y el panácimo, era un panácimo que no pudo poner en el horno porque tuvieron que salir deprisa de la esclavitud. Y cuando habla de la tierra, de que entraron en la tierra prometida, cubre el pan y descubre la copa de vino. Atención ahora al vino. ¿Por qué? Porque Dios, después de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto. ¿Os acordáis? Y en el desierto, en la montaña de Sinaí, de pronto empezó a temblar la montaña y en una nube de fuego escucharon una voz que decía así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, yo soy el único Dios, Had, el único, no hay otro Dios que yo. Y luego dice: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, o toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a... ¿Esto qué es? Las 3 tentaciones que os hemos explicado. Amar a Dios con todo el corazón. El Señor, para enseñarle cómo se ama a Dios con todo el corazón, lo llevó al desierto y querían comer pan, querían comer, no querían el maná, se acordaban de la carne, la primera tentación, la del comer, la del pan. ¿Os acordáis, no? ¿Por qué? Yo te llevé al desierto, dice Dios, para que tú descubrieras lo que tenías dentro de tu corazón. Y descubrieron, el pueblo de Dios, que tenían un corazón podrido, porque murmuraban, en vez con el corazón se ama, y murmuraban contra Dios, contra Dios. ¿Os acordáis, no? Y la segunda tentación también, bueno, no voy a repetir el anuncio de la Cuaresma que os hemos hecho, que ya os lo sabéis, pero el Señor en el monte Sinaí les dijo a su pueblo: ¿queréis ser mi pueblo? El pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo único entre todas las naciones. Pues el pueblo hebreo, que la elección de Dios es irrevocable, son ellos el pueblo elegido. Y dijeron, y le dijo Dios: pues si queréis ser mi pueblo, yo haré una alianza con vosotros. Y el código de esta alianza serán los 10 mandamientos. Y sellaremos esta alianza porque yo os prometo, si sois mi pueblo y me obedecéis, introduciros en una tierra que emana leche y miel, de libertad. Y les dice:
Y cuando lleguéis a esta tierra de libertad, el día 14 de Nisan, conmemoración, que es el mes de abril, de la salida de Egipto, te reunirás con tu hijo toda la noche. Esa noche no se duerme. Y contarás y recontarás a Gadá las maravillas que he hecho con vosotros. Y después de haber contado todo, haréis una cena. Y terminada la cena, ¿veis la misa cristiana? Dice el cura antes de la cosa. Y después de la cena, el Señor tomó el cáliz. Y terminada la cena, el jefe de la casa tomará esta copa, que es la copa de la alianza. Esta copa demuestra que Dios ha cumplido su promesa y los ha introducido en una tierra que manda leche y miel. Esta es la copa de la alianza. Y sabéis que nuestro Señor, o sea que hay dos signos que explican la Pascua. Un signo es el pan de la esclavitud y la copa de vino de la libertad, de la entrada en la tierra prometida. Pero esto que Dios ha preparado en la historia, por eso dice San Jerónimo que el que no conoce el Antiguo Testamento no conoce a Cristo. Por eso es muy importante cómo nos estamos llevando a nosotros a las Escrituras. Esta Pascua, la va a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Era como un dibujo en una pizarra. Y Cristo lo va a hacer no con un pueblo, sino con toda la humanidad. Va a liberarla de la esclavitud al faraón, que es el demonio, y va a introducir la humanidad del cielo. Con su cuerpo va a introducir los hombres, todos nosotros nos va a introducir en la Santa Trinidad. Dice la Epístola de los Efesios que Jesucristo nos resucitó con Él y nos sentó con Él. Estamos todos resucitados, los cristianos. Los que no seáis cristianos, estáis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues todo esto que estoy diciendo era para hablar del vino y de la Virgen. O sea, no tienen vino. Inmediatamente nuestro Señor Jesús lo lee en clave escatológica y dice: mujer, no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir? Que todavía no ha llegado su hora de que Él abra el cielo e introduzca a la humanidad en la tierra prometida, que es el cielo. Cuando la Santa Cena termina, dirá: ha llegado mi hora de pasar de este mundo al Padre. La vigilia pascual que nosotros celebramos toda la noche. ¿Sabéis que el Papa Bergoglio, Francisco, ha dicho no hace mucho: la Iglesia debe al camino neocatecumenal la recuperación de la Noche Santa? Eso no saben cómo pagárnoslo. Somos la única realidad que está toda la noche celebrando la Pascua. No hacemos una misa de las 9 a las 11, como hacen en todas las parroquias. Eso lo ha dicho el Papa, que nos debe la Iglesia. Algo maravilloso, la vigilia pascual, donde bautizamos a nuestros hijos, donde os decimos que va a pasar el Señor y donde nos pasamos 40 días preparándonos para que el Señor se encuentre de verdad despiertos y pasando, destruya en nosotros la levadura de los fariseos, la hipocresía, destruya en nosotros el orgullo del faraón. Todos tenemos que convertirnos, todos los días. Pero Dios ha dejado una señal de su paso, que es la Santa Vigilia Pascual. Fijaros que la Iglesia, siempre en toda la tradición, es tan importante esa noche que hay que prepararla durante 40 días, con la Cuaresma, mediante la penitencia, mediante la oración, mediante el ayuno y mediante la limosna. Y todos nosotros, ¿os acordáis? Estamos preparándonos y hacemos 2 días de ayuno. Y esa es la noche que esperamos, el alba escatológica, el alba que ya no tiene noche, que es imagen del cielo eterno. Bueno, pues la Virgen le dice: no tienen vino. Y Jesucristo interpreta: ¿por qué dice no tienen vino? Porque tiene razón la Santa Virgen María. Porque las bodas es la fiesta más feliz de un hombre, la boda con su mujer, y hacen una fiesta, se visten de blanco, y todo el folclore
del mundo entero, todos nacen en las bodas, las danzas, los cantos en las bodas. Yo soy de León y es famosa la boda maragata, los maragatos, es una región de León, las bodas. Pero la felicidad en la tierra no es verdadera felicidad, porque todos nos tenemos que morir, todos acabamos en el cementerio. Están llenos y llenos las ciudades de cementerios, muertos. Si nos morimos, no entramos en la tierra prometida, que es el cielo, porque el cielo estaba cerrado. No tienen vino, o sea, no tienen vida eterna, no tienen resurrección, no tienen verdadera felicidad. Y le dice Jesucristo a su madre: ¿y tú para qué te metes en esto? Mujer, no ha llegado mi hora todavía. Fíjate, ella dirá: haced lo que os diga, como si no hubiera dicho nada. Bueno, pues la Virgen, que le ha dicho a su hijo que en la humanidad no tienen vino, y él viene a dar el vino a los hombres, y la copa, ves que la misa católica, conmemora la Pascua. Se llama la misa del domingo Pascua de la semana, donde hay dos signos: la hostia, un pan ácimo y una copa. Y en un momento de la misa el cura dice: este es el sacramento de nuestra fe, porque ahí está representada la Pascua del Señor. Porque Cristo en la última cena dirá: este pan no será ya para vosotros el pan de la esclavitud, de la salida de Egipto. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y después de cenar, tomó la copa y tenía que hacer una veracá, una bendición a Dios, dándole gracias por la alianza, porque ha cumplido su promesa, pues les ha introducido en la tierra. Y dice: este no será ya para vosotros la entrada en la tierra prometida, la entrada en la tierra de Canaán. Esta es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de todos los pecados. Esto es algo, hermanos, impresionante, que Cristo ha cumplido con nosotros, está haciendo con nosotros una Pascua, nos está introduciendo a todos en el cielo. Está sucediendo un hecho en toda Europa, y es que la gente vive sola. Cada vez hay más gente sola, ya no se casan. Los otro día en el periódico italiano ponía un artículo: el business de singles, el negocio de los hombres solos. Y hay 8 millones de gente que está divorciada, separada y no quiere volver a casarse. Y entonces estos son hay una cantidad de estructuras que los invitan a hacer un crucero, a hacer una fiesta en Canarias, y pagando. El negocio de los hombres solos. Bueno, pues lo que pasa hoy en Suecia, por ejemplo, es que el 78% de las personas, mujeres y hombres, viven solos. Pero atención ahora, pero solamente viven solos en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia, en España, en Italia. Se están dando verso una sociedad muy peculiar, pero verdaderamente terrible. Porque, atención, vivir solo cuando tienes 50 años todavía se soporta, pero cuando tienes 80 es terrible, porque ni siquiera te puedes levantar de la taza del váter. No riáis. Cuando no puedes ni siquiera levantarte, con 80 años, y estás solo, completamente solo, aparece una nueva realidad de pobres: los ancianos solos. Estos ancianos no quieren ir a residencias, ahí donde te dan una sopita y esperas morirte. ¿Y quién los acude? Ahora mismo en Suecia han hecho una sociedad que tiene la misión, porque a todo esto, estos ancianos no llegan a los 80 años, porque antes se suicidan. Y como hay tantos suicidios,
tienen una sociedad que se encarga de averiguar quién es este señor que se acaba de matar solo, si tiene hijos, quiénes son sus familiares, porque no saben nada. Esto todo es histórico, actual, de algo que está sucediendo en el mundo entero. Entonces, a esta gente sola, a esta sociedad sola, la Virgen ha dicho, no tienen comunidad cristiana, necesitan una comunidad donde se quieran. Fijaros si esto es importante. Desde el punto de vista sociológico, es de una importancia inmensa el que retornamos a los primeros años de la Iglesia. La Iglesia primitiva estaba formada por pequeñas comunidades. Cuando el Papa, os decía, San Juan Pablo II tuvo el simposio de obispos europeos y habló de la apostasía, dijo, la Iglesia, no nos angustiemos, porque el Espíritu Santo ya está a la obra. La Iglesia tiene que volver al cenáculo y tiene que tener una nueva Pentecostés, y de forma que la Iglesia retome el primer modelo apostólico. Esto que ha dicho el Papa del el primer modelo apostólico, lo está haciendo hoy el Camino. Porque la Iglesia nace en las sinagogas. Cuando Pablo y Silas llegaban de Jerusalén a Roma, en el oficio sinagogal decía el rabino, han llegado de Jerusalén Pablo y Silas. Él nos contarán cómo están dando las cosas de Jerusalén. Entonces, terminado el oficio sinagogal, el que quiera escuchar, que se quede aquí. Y se quedaban muchos hebreos. Y San Pablo aprovecha esto para anunciar y decirle a los hebreos que se quedaban boquiabiertos que ha llegado el Mesías. Y anunciaba a Jesucristo. Y dicen los Hechos de los Apóstoles que él con la Biblia en mano iba demostrando lo que dicen los profetas. Porque dice Cristo que el Antiguo Testamento, los profetas y los salmos hablan de mí. Y él leía lo que ponen todo de Cristo. Y les decía la buena noticia de que ha llegado el Mesías. Y muchos se quedaban sobrecogidos y se convertían. Y dicen que algunos seguían hablando con Pablo y le acompañaban a su casa, porque estaban muy interesados. Y de estas conversaciones, de este anuncio de San Pablo, nacen comunidades cristianas dentro de la sinagoga, lo cual creó un verdadero cataclismo, porque muchos de estos hebreos tenían amigos que quedaban impresionados de la comunidad y querían participar con ellos, pero los otros hebreos que no habían creído en Jesucristo no soportaban que vinieran goín, paganos, y querían que todos se circuncidasen, etc. Se creó un follón, como en algunas parroquias donde estamos nosotros, que vive la comunidad y todos los demás de las parroquias están contra nosotros. No sabemos por qué. En todas partes nos denuncian. En Alemania dice que somos una secta, dividimos la parroquia. Pues muy parecido a lo que pasó en las sinagogas, pero en las sinagogas fue mucho más violento. Tanto es así que los Hechos de los Apóstoles dicen que el emperador Claudio, vista la tensión a motivo de Cresto, es decir, Cristo dice Cresto, los Hechos de los Apóstoles, expulsó de Roma a todos los hebreos. Los expulsó de Roma. Y gracias a Dios que murió Claudio, el emperador, a los 3 años. Y después volvieron. Pero esta tensión en la sinagoga entre las comunidades hebreas cristianas y las comunidades hebreas no cristianas hizo que al final Pablo, vista esta división y este odio y esta tensión, dijera: nos vamos a los gentiles, dejamos las sinagogas y nos vamos a los paganos. Digo esto porque también lo vamos a hacer nosotros. En muchos sitios hemos abandonado las parroquias y nos hemos ido con los paganos. Por ejemplo, en Japón nos han echado de todas las parroquias. Y en otros sitios. Entonces las comunidades echadas de las sinagogas, ¿dónde van? Pues se reúnen en las casas. Entonces dice San Pablo: saluda a la iglesia que se reúne en casa de ninfas.
es un hermano que se llama Ninfas, y ahí reúne a su... Por ejemplo, el matrimonio itinerante que ayuda a Pablo, Áquila y Príscila, también en su casa se reunía una comunidad. Y saluda a las comunidades que se reúnen en casa de Áquila y Príscila, que era un matrimonio que se había ofrecido para ayudar a Pablo itinerante. Porque lo que estamos haciendo nosotros es repetir en nosotros los hechos de los apóstoles. Entonces, estas comunidades pequeñas, imaginaos Roma, en aquella época no existían los ateos, no existía la secularización, todos eran muy religiosos. Roma estaba llena de sectas, de religiones, del dios Isis, de Mitra, bueno, todo lleno. Y mirad, dice Plinio, que escribe del primer siglo, que cuando los cristianos eran condenados a las fieras, porque esto también es otra historia, dice que todo el Coloseo se levantaba y gritaba: ¡a muerte los ateos! Todos odiaban a los cristianos y le llamaban ateos. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia primitiva durante 4 siglos no tuvo ningún culto público, no tenían templos, todo eran las casas. Entonces pensaban que como no teníamos templos, ni teníamos un culto, una liturgia pública, que eran ateos. Y en aquella época se pensaba que los ateos eran bárbaros. Es verdad, porque había muchos crímenes y muchas cosas. Y ya habían descubierto que la gente que es más religiosa era un poquito mejor. Y detestaban a los ateos. La carta a Diogneto, que es una carta del primer siglo de la iglesia, Diogneto dice: todos nos odian. Todos. Pero si le preguntas por qué, no te lo saben decir. Pero sin embargo el que nos conoce se convierte. Pero atención, estas pobres comunidades en las casas vencieron al Imperio Romano, porque a la bestia, dice el Apocalipsis, le vence el cordero degollado, y fueron degollados como corderos, fueron torturados, matados. Y cuanto más les perseguían, les mataban, más se convertían, porque es muy importante algo que saben los negociantes, que es la propaganda. Porque ¿quién conocería a estas comunidades en las casas? Nadie. Pero el Señor hizo un milagro, los puso sobre el candelabro y dijeron que habían incendiado Roma, y fueron famosos en todo el imperio, y en todo el imperio ya eran famosos y ya les perseguían. La propaganda, ya eran conocidos. Y cuando llegó Constantino, estaba lleno de cristianos, todo, hasta la casa del emperador. Los siervos eran cristianos. Es como ahora que yo voy en el avión y la azafata: yo soy del camino. Y voy a un policía y me dice: yo estoy en el camino. Y nos acompaña con la moto. Está todo lleno de neocatecúmenos en todas partes. Bien, hermanos, pues yo ahora voy a hacer una canción a la Virgen María. Oye, fijaros, hermanos, fijaros de verdad, que estáis aquí porque la Santa Virgen María es la mediadora de todas las gracias, ¿verdad, señor cardenal? Bueno, la Virgen es mediadora. Toda gracia que se recibe en la iglesia se recibe a través de la Virgen María. Ella ha mediado porque os faltaba una comunidad. ¿Y sabéis lo que ha dicho Jesucristo? Amaos, 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 quereos. Pero no dicen los psicólogos que no se puede amar al que no se conoce. ¿A quién tenemos que amar? Así, a todos en general. A tu mujer, a tu hijo, a tu cuñada. ¿A quién tenemos que amar? Eso es muy importante, porque dicen los psicólogos que si yo te mando meter en una página la gente que tú conoces, cómo se llama, dónde trabaja, dónde vive, no pasas de 30. Porque somos limitados en el conocimiento, lo cual quiere decir que las comunidades cristianas no pueden ser muy grandes. No se trata de que una parroquia ama a todo el mundo. ¿Amar a quién? Pero Cristo ha dicho: amaos, amaos como yo os he amado, que significa la dimensión de la cruz, dejándonos crucificar
los unos a los otros, y en este amor toda la gente que os rodea sabrán que sois cristianos, o sabrán que sois neocatecumenales. Pero dice más: y si esta comunidad sois perfectamente uno, el mundo creerá. Mirad, estas comunidades en misión que hemos mandado, me decía una hermana, mira, nosotros, Kiko, hemos descubierto que no se trata de hacer muchas cosas, se trata de que seamos perfectamente uno. Y nos hemos comprometido, digamos así, a ser uno en la comunidad. Y nos queremos. Y es fantástico. Mario, cada vez que va a su comunidad, porque él tiene su comunidad en Roma, viene y dice, oye, es fantástico, cada día se quieren más. Tiene ya 47 años la comunidad. Hemos envejecido todos juntos. Nos queremos. Amaos. Amaos. Es un imperativo del Señor Jesús. Y nos da para que nos podamos querer y para que vean los que nos rodean el amor, que es Dios mismo habitando en nosotros. Él nos da su Espíritu Santo. Porque fijaros, ¿en qué consiste ser cristiano hoy? Ir a misa. No me haga reír, hombre. Ir a misa. Todo está lleno de misas y misas y misas. ¿Pero qué dices? Sí, los sacramentos son importantes, pero no es eso. ¿En qué consiste el ser cristiano? En rezar. Ya rezan los musulmanes más que tú. ¿En qué? En ser honesto. Hay muchos comunistas que son honestos y no roban. ¿En qué? ¿En qué consiste concretamente el ser cristiano? Hoy, en Santo Domingo, pues te lo dice San Pablo, dice, mira, llevamos siempre, por todas partes, en nuestro cuerpo, aquí en el cuerpecito este, la forma de morir de Jesús. La forma de morir. Ahí tenéis la forma de morir, crucificado. Nosotros cristianos llevamos en nuestro cuerpo la forma de morir, para que se vea que en nuestro cuerpo vive Cristo. Mirad, se está destruyendo el matrimonio en toda Europa. ¿Por qué? Pues porque el otro, decía el filósofo Sartre, es un infierno. Siempre la convivencia con una mujer al final es un infierno, con quien sea, porque el otro es distinto, la alteridad te destruye. Por eso nosotros, el matrimonio es indisoluble, porque podemos amar al otro cuando es nuestro enemigo. Amad, amaos como yo os he amado. Él nos amó cuando éramos sus enemigos, porque tenemos dentro, nos ha confiado el Señor, mediante el Espíritu Santo, la vida eterna dentro. Porque Cristo ya ha muerto por mí, yo ya no muero, ya ha pagado por mí el pecado de Adán y Eva que yo he heredado, y los pecados muchos que he cometido que merecían la muerte. Él ha muerto por mí, de forma que ya el día más feliz de mi vida es el día de mi muerte física. Los primitivos cristianos le llamaban el dies natalis, o sea, día del nacimiento eterno, del nacimiento al cielo, y celebraban el funeral de los cristianos como una fiesta. No sé si sabéis que el funeral cristiano es una fiesta, no es para llorar o algo así, porque el funeral cristiano celebra la entrada de este hermano en el cielo. Por eso yo estoy deseando morir, porque morir es con mucho lo mejor, porque es ir con el Señor. Bien, hermanos, pues ahora déjame la Biblia. Ahora iba a deciros, yo quisiera hacer un canto a la Virgen, así que poneros de pie todos, que vamos a cantar a la Virgen. Muy bien, y vamos a cantar, vamos a dar gracias a la Virgen por el camino. Ya está aquí, ya está. Dame la guitarra, dame la guitarra. Cantaremos una gran señal. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar a luz.
esta imagen de la iglesia, una mujer que está dando a luz y grita. Bueno, pues los gritos que yo doy hoy son exactamente eso. Anunciándoos a Jesucristo, estoy dando a luz en vosotros a Jesucristo. Y grita con los tormentos de dar a luz. Estoy atormentado por hacer en vosotros surgir a Cristo. Por eso vengo medio muerto. El otro día en Denver no pude dormir porque me ahogaba por la altura, toda la noche sin dormir. ¡Ay! Angustiado, no podía respirar. Digo, ¿quién me manda a mí meterme en este follón? También esta noche no he podido dormir porque tengo que pagar algo. Porque resulta que había de encima de mí un motor todo el tiempo. Este motor que no me deja dormir. Al final dice Kiko, es que se han olvidado que arriba un jacuzzi y pusieron el motor en marcha. Y toda la noche yo... Me cachis en la mar. Bueno, estoy sin dormir por vosotros. No, en serio. Bueno, porque los tormentos de dar a luz. Bueno, pero dice otra cosa. Y apareció otra señal en el cielo. Un enorme dragón rojo. Que esta es nuestra historia. Hay un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir las naciones de la tierra, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, porque fue resucitado y fue sentado a la derecha del Padre. ¿Crees Jesucristo? Y dice una cosa importante al final, dice que cuando el dragón vio, porque hubo en el cielo un combate, el dragón era un ángel, dice que el ángel más bello que existía, luz bella, luz bellísima, pero este ángel, porque los ángeles también fueron creados en la libertad, no aceptó no ser Dios y quiso ocupar el lugar de Dios y sigue queriendo ocuparlo. El demonio ocupa el lugar de Dios en los hombres. Por eso cuando se anuncia el Evangelio, yo hablo con pinceladas como un pintor. Pues mirad esta pincelada. Cuando se anuncia el Evangelio a los hermanos, y vamos de 2 en 2 anunciando el querigma, los mandó 2 en 2 a 272, y cuando volvieron, Cristo le dijo que le contaran. Y cuando le contaban los milagros que hacía, Jesucristo se emocionó y dijo: ya veía yo al demonio ser precipitado del cielo como un rayo, porque en ti el demonio había ocupado el lugar de Dios y tú le obedecías en todo. Por eso has abortado, por eso has robado, por eso has mentido, por eso bebes, por eso te has drogado. Porque dice la epístola a los Hebreos que todos los hombres, por el miedo que tienen a la muerte, son esclavos del demonio. Por eso Cristo vino a quitarle al demonio este poder que tiene sobre los hombres. Y para ello tenía que vencer la muerte, para que los hombres no tengan más miedo a la muerte. Porque dice, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, participó él, Hebreos 2:14, de las mismas, de la carne y de la sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, el diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte están sometidos a la esclavitud del demonio. Esta antropología, concepto, no sé si lo han explicado en alguna parroquia, pero por ejemplo, Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, cuando habla de los catecúmenos, apoya toda su catequesis sobre este texto, de que los hombres todos son esclavos del demonio, por el temor que tienen a la muerte durante toda su vida, por el temor que tienen a sufrir. Por eso, para escapar del sufrimiento, beben,
se divorcian, se drogan, roban, porque el dinero, etc. Bueno, pues dice este canto, que es del Apocalipsis, que se entabló una batalla en el cielo entre el arcángel San Miguel y sus ángeles, una legión de ángeles enorme, que no habían pecado, contra el dragón y todos sus ángeles. Y se entabló una batalla en el cielo, terrible. Pero no, el dragón no prevaleció, o sea, venció San Miguel. Y dice, y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles con él. O sea que aquí hay una legión, miles, millones de demonios que están en la tierra. Que esto es palabra de Dios. Y dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto. Quiere decir, la oración, los monjes, los monasterios de clausura, la oración de la iglesia que ha salvado a la iglesia de hecatombes, de problemas, de persecuciones, de herejías. Entonces, el dragón, despechado contra la mujer, el gran dragón, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, a vosotros, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. O sea que nosotros estamos en una lucha. Hace 3 semanas el Papa en Santa Marta dijo: la vida de un cristiano es un combate diario contra el demonio. Diario. Todos tenemos que combatir cada día contra las seducciones del demonio. Y los que habéis terminado el camino, en la vigilia pascual, renováis vuestro bautismo diciendo: yo renuncio a ti, Satanás, a tus pompas, a tus seducciones y a tus obras. Y dice San Juan Crisóstomo que los cristianos salen de casa diciendo: renuncio a ti, Satanás. Bien, pues vamos a hacer este canto un poquito, en honor de la Virgen María, que nos ha dado el camino para ayudarnos a realizar en nosotros el cristianismo, que quiere decir: amaos, quereos. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, de elegir las naciones de la tierra, y su hijo
Bueno, podéis sentaros, si podéis. Por tierra, o donde queráis. Bueno, pues ahora yo tengo que anunciaros el querigma. Voy a ser breve, porque pero antes voy a hacer una palabra de la Escritura, del apóstol San Pablo. Una palabra que a mí me impresiona inmensamente, porque es una palabra que dice así: es ahora el momento de vuestra salvación. Porque, como sabéis, Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Pero esto lo escribe en griego, y si vamos a ver la carta griega, no pone la palabra predicación, sino pone una palabra en griego que se llama kerigma. Yo he escrito un libro que se llama el kerigma. Es una palabra griega que significa evangelio, buena noticia. O sea, Dios ha querido salvar el mundo a través del kerigma. Kerigma. Por eso, anunciar el evangelio, anunciar el kerigma, es la cosa más grande y necesaria que tienen que hacer todos los cristianos. Todos los cristianos, por nuestro bautismo, hemos sido enviados a todas las gentes a anunciar el evangelio. Yo no me he podido casar, he renunciado al arte, aunque si Dios me va a dar 100 por 1 porque me ha hecho hasta pintar una catedral, por anunciar el evangelio a los más pobres. Quise bajar a una cárcel. Bueno, dejemos. Anunciar el evangelio. Dios ha querido salvar el mundo a través del anuncio del kerigma. Entonces, si yo hoy os anuncio el kerigma, os doy la salvación. Ahora, la salvación. Dicen los padres de la Iglesia que de nuestro bautismo mana un agua pura, purísima, que dice así: hoy conviértete, hoy. Hay un hoy que es lo que viven los cristianos. Nosotros vivimos en el hoy, no en el ayer ni en el mañana. Hoy, ahora. Y esto de la hora lo dice también el Sermón de la Montaña. ¡Ay de los que ahora se creen, están hartos! ¡Ay de los que ahora lloran!, etcétera. Ahora, pone una hora. Pues aquí San Pablo dice lo mismo. Mirad lo que dice San Pablo, que es impresionante. Dice, es una carta que conocéis casi todos, pero como la palabra siempre que se proclama se realiza, es lo mismo si la he oído ayer. Es ahora cuando esta palabra se realiza. Dice así: hermanos, el amor de Cristo nos urge, nos apremia dentro, se empuja dentro, al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Todos los hombres de la tierra, Cristo ha muerto por todos. Todos tienen derecho a la vida inmortal, a tener dentro la vida eterna. Pues se van al cementerio sin ninguna vida eterna y sin ninguna vida dentro inmortal. Pero Cristo, dice San Pablo, por eso nos urge dentro que hay que anunciar el evangelio. Tu cuñado que dejó la iglesia y no te soporta ni siquiera que le hables, y el otro, y el trabajo. Cristo nos apremia dentro al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió para que los hombres no vivan más para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante
ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta los pecados, las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si el mismo Dios os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad, es ahora el momento favorable. Mirad, es ahora el día de vuestra salvación. Palabra de Dios. Mirad, es ahora el día de la salvación. Ahora. En este momento son las 6:30. Yo he venido hasta aquí, medio muerto, cansado y hecho polvo, para daros la salvación. No hay cosa más grande que anunciaros, porque mirad, el Evangelio, antes que una religión, antes que una doctrina, antes que una moral, es una noticia de un hecho que está en acto. La redención del mundo no ha terminado, se está realizando, y ahora mismo se va a realizar aquí. El camino, Dios le ha dado el poder de gestar en los hombres un hijo de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que tener su misma naturaleza. La ley no me permite adoptar un perro como hijo, porque tiene naturaleza animal y yo tengo naturaleza humana. Dios no me puede adoptar como hijo si yo no tengo naturaleza divina. Pero Dios no puede imponer su naturaleza a nadie. A nadie. Por eso el Evangelio no se impone, sino se propone en la libertad de los hombres. Por eso el que quiera ser, digamos así, si Dios que te llama a ser su hijo, te tiene que mandar desde el cielo parte de su naturaleza, y te la manda mediante el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso dice San Pablo que el Espíritu de Cristo desciende al corazón al hombre y da testimonio, el Espíritu de Cristo, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, que Dios existe, que Dios nos ama. Mirad, yo he estado en mi vida, he pasado momentos duros, y hubo una época que era, pensaba que era ateo, que no creía en nada, pero quisiera creer. Y llegó un momento que me preguntaba, ¿pero qué cosa me puede a mí convencer de que existe Dios? A ver, ¿el qué? Tú me dices, hombre, la belleza de la naturaleza, pues a mí no me dice nada. Pues la iglesia no me dice nada. Los curas, un rollo. ¿Pero qué me puede a mí convencer de que Dios existe, de verdad? De que no estamos solos en el universo. De que un Dios ha creado este universo. Ha creado todo. ¿Quién me lo puede a mí? Yo he perdido la fe. ¿Cómo me podría? Yo quisiera. Bueno, pues sabéis que después de que Dios tuvo misericordia de mí, viendo mi sufrimiento y quizá que me iba a quitar la vida, pues a través de un filósofo hebreo que se llama Bergson, muy cerquita del catolicismo, quiso
bautizarse al final de su vida. Pero Bergson dice que la intuición es un medio de conocimiento de la verdad superior a la razón. Yo, pues, como soy un artista, ¿y si tienes razón, Bergson? Entonces, dentro de ti, ¿tú piensas que todo es absurdo? Yo he sido un existencialista, ateo. Como dice Sartre, todo es absurdo. Y los existencialistas dicen, mira, Dios, tú no existías antes. Ahora existes y mañana ya no existirás. Pues sé valiente y acéptalo. Acéptalo. No hace falta que te inventes ninguna religión, ni ningún sustrato especial, ni que hay otra vida y esas tonterías. Acepta con valentía el existencialismo, tu existencia, tal como es. Que ayer no fuiste, hoy eres y mañana no serás. Y así he intentado yo vivir. Con honestidad. Entonces se me cerró el cielo. Bueno, bien. Entonces me di cuenta que dentro de mí estaba totalmente convencido de que todo fuera un absurdo. Todo. Entonces, si no hay absurdo, habrá alguna razón, habrá alguien. Bueno, total, no me voy a extender en esto. Solamente os puedo decir que yo decía, ¿qué me puede a mí convencer realmente de que Dios existe? Y de pronto Dios me envió desde el cielo el Espíritu Santo. Y de pronto vi que estaba dentro de mí, que Dios existía, en serio, ciertamente. No era la razón, no era un razonamiento, no era un sentimiento, era un sello. Después he visto que lo que dice San Pablo, que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios existe, de que Dios nos ama. Yo me acuerdo que lloraba, me salían lágrimas a chorros. Y digo, ¿por qué lloro? Pues claro, a uno que lo van a matar y le dicen, estás libre. Porque si Dios existe, yo existo. Si no hay ningún Dios, la muerte es la única certeza. Por eso, yo pues, me acuerdo que me fui a un cura y dije, padre, quiero ser cristiano. Y dice, usted no está bautizado. Digo, sí. Entonces, ¿y eso es la primera comunión? Digo, sí. Entonces, ¿qué quiere? Quiero ser cristiano. No entendía nada. Yo quería decirle que yo necesitaba, como artista, como persona adulta, ser educado en la fe, que no tenía ni idea de lo que es el cristianismo, pero no había nada en la iglesia para educar a un cristiano, a un adulto, a un ateo. Va y me dice, bueno, pues si quiere, hay una cosa nueva en España que se llaman los cursillos de cristiandad. No sé qué es eso. Bueno, y me llevó a un cursillo que me ayudó bastante, porque me ayudaron a quitar todos los prejuicios que yo tenía de la universidad, de izquierdas, todos mis amigos comunistas, contra el Papa, contra las estructuras eclesiales y contra la Iglesia. Y me ayudaron. Después me invitaron a ser profesor de cursillos y me pusieron la mano en la Biblia, etc. Así llevé los cursillos a Ceuta, llevé los cursillos a Extremadura, etc. Y no sé qué estaba diciendo. Entonces, dentro de mí, bueno, bien, después del cursillo, ¿veis? Dios ha hecho que abramos un camino en una parroquia donde se pueda educar a un adulto en la fe y se le explique. Tanta gente va a misa. ¿Y saben, por ejemplo, qué sentido tiene el sufrimiento? El sufrimiento en la vida, ¿qué sentido tiene? A vosotros, en el primer escrutinio, os lo hemos enseñado. Y os hemos hablado de la cruz gloriosa, ¿verdad? Os hemos dicho que la cruz es gloriosa. Y te hemos preguntado en un rito, ¿cuál es tu cruz? ¿Os acordáis? ¿Sabéis que estos ritos del camino neocatecumenal han sido estudiados por la Santa Iglesia? Y ha sido todo aprobado. Y nos han felicitado. Porque yo soy un artista, en cierto sentido, soy capaz de pintar, etcétera, ¿no? Pero
más importante que la pintura es hacer una iniciación cristiana, con sus etapas, con su método, con su catequesis, con sus ritos, con sus celebraciones. Eso es una obra enorme que ha hecho Dios con Carmen y conmigo, para la Iglesia. Y las celebraciones que utilizamos, primer escrutinio, segundo escrutinio, donde sales al centro y dices al demonio, renuncia a ti, Satanás, ¿os acordáis? Los que habéis hecho el segundo escrutinio, y los que hemos hecho la iniciación cristiana, y los que habéis hecho la tradicio, y los que habéis hecho la redicio, todo este itinerario nos lo ha enseñado el Señor, porque nosotros no teníamos ni idea. No sabíamos. Ha ido poco a poco, con una serie de comunidades de España y de Italia, gestando y preparando una iniciación cristiana que es una obra de arte. Os lo digo ya, no hecha por mí ni por Carmen, hecha por el Señor, porque la Iglesia tiene que descubrir que el camino neocatecumenal como iniciación cristiana de adultos está inspirado por el Espíritu Santo. Eso es muy serio. Por eso nos ha mandado el cardenal Müller a decir eso, que somos un fruto del Concilio Vaticano II y que esto es un carisma que viene del Espíritu Santo. El cardenal Müller, alemán, prefecto de la doctrina de la fe. Pues iba a deciros que el Señor no solamente ha dado el camino esta posibilidad de hacer una iniciación cristiana posbautismal, que no creáis que no hemos sufrido la cantidad de persecuciones, porque la Santa Sede va y nos dice, nos pone en la congregación de laicos y dice que nosotros somos una asociación laical, y casi me desmayo. ¿Cómo? ¿Que somos una asociación laical nosotros? Entonces todo el camino es para entrar en la asociación, nada de bautismo, ni parroquia, ni nada. Ah, sí, sí, nada. Sois una asociación laical. Vete tú a convencer a todos aquellos señores, la que nos han hecho pasar. Menos mal que la Santa Virgen María vino en nuestra ayuda, siempre. Cuando estábamos desesperados, porque yo le decía, pero hombre, si usted dice que nosotros somos un mono, nos meterá en una jaula y nos dará un plátano, ¿no? Y si resulta que no somos un mono, que somos una oveja, nos llevará a pastar. ¿Qué somos nosotros? Dígame usted. Usted dice que somos una asociación de laicos. Tú fíjate, pensad bien en esto. ¿Quién? Entonces yo cuando fui a ver a Juan Pablo II y le conté la aparición de la Virgen, le dije, padre, ¿estas comunidades qué son? Y me dijo, son la Iglesia. Así me respondió. O sea, vosotros sois la Iglesia. No sois ni unos quiquianos, ni unos quicos, como en España, con desprecio, nos llaman algunos los quicos, hacen así. Bueno, es un honor que te desprecien, es un honor que te persigan, es un honor que te echen de las parroquias, porque no hay cosa más grande en el mundo que parecerse a Cristo. Y Cristo, hermanos, fue odiado, lo odiaban y se confabulaban para matarlo y lo han perseguido, torturado y hasta lo han crucificado. Que sabéis que el sacrificio de la cruz es el sacrificio más horrible que ha existido en el mundo. Lo explica Cicerón, no hay sufrimiento mayor ni tortura más horrible que la crucifixión. Porque os digo una cosa, el crucificado, ahí tenéis una imagen, pendía así de los brazos y se necroficaba los pulmones y no podía respirar.
Pero resulta que la cruz no tocaba ningún órgano vital, ni el corazón, ni el hígado, ni nada. Nada más que la muñeca, donde pasa el nervio vago, que es un nervio dolorosísimo porque defiende la mano, que es un instrumento maravilloso. Y ahí metían un clavo de 30 centímetros de largo que atravesaba la muñeca, del cual pendía el cuerpo. Y los pies, ¿no? Entonces el crucificado, independientemente de él, la propia naturaleza no quería morir. Y tenía que, apoyándose en este clavo, con dolores infinitos, tenía que intentar subir para arriba para respirar. Y cuando había logrado una bocada de aire, ¡pum!, se derrumbaba de nuevo. Y de nuevo, la naturaleza hacía lo mismo. Constantemente este sufrimiento. Fijaros lo que es, y los crucificados podían durar hasta 3 días. 3 días sin morir. Con un sufrimiento tan grande que algunos verdugos no lo podían soportar y les cortaban las piernas para que no pudieran levantarse. Una grande misericordia sería matar para que dejaran de sufrir. Era un suplicio bárbaro. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Y Dios aceptó por ti y por mí. Ha aceptado este sufrimiento indecible y hasta ha aceptado que su madre le viera durante tantas horas, desde las 9 hasta las 3, subiendo y bajando, con dolores horribles en los pies, en los brazos, horribles. Y la Virgen, una espada atravesó su alma, que ella aceptó este sufrimiento para tu salvación y para mi salvación. Muy bien. Bueno, pues el inicio me está diciendo que diga la primera frase de este texto, que lo habéis oído casi todos, que es muy importante para profundizar en vosotros el querigma. Dice: y murió para que los hombres no vivan más para sí mismos. ¿Qué significa esto? Que todos hemos heredado de nuestros padres, de Adán y Eva, los progenitores del género humano, un pecado. Un pecado. Todos llevamos dentro un pecado que habita en nosotros y nos empuja y nos esclaviza. Porque todos somos esclavos del pecado. ¿Y en qué consiste esta esclavitud? En que todo lo vivimos para nosotros mismos, de que todos los hombres, cada uno busca su propia felicidad. En todo busca su felicidad. Y murió para que los hombres no vivan más para sí mismos. O sea, que todos viven para sí, en todo su felicidad. ¿Y por qué esto es tan grave? Que Cristo murió para que el hombre no viva más para sí mismo, sino que viva para aquel que murió y resucitó por él. Pues, porque hermanos, Dios ha mostrado en Jesucristo, mirad, la verdad de Dios mismo. Mirad, dice la epístola a los Hebreos que Cristo crucificado, y mirad aquella imagen que está allí, es impronta de la sustancia divina. Escuchad bien esto, escuchadlo bien, escuchadlo bien. Impronta de la sustancia divina. La palabra sustancia es una palabra filosófica. La sustancia de esto que es el metal, y esto que es el papel. ¿Y Dios de qué está hecho? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cómo es Dios? ¿Qué cosa es? ¿Una nube? ¿Qué cosa es? Pues dice la Escritura que Cristo crucificado es la impronta. La impronta. ¿Qué es la impronta? Pues mira, tienes una cera blandita, un poco calentita, y tienes aquí un anillo, y haces así la cera atrás, y deja una impronta del anillo, o de una moneda, pones así la moneda, y sale la impronta de la moneda en la cera.
dice que Cristo crucificado es impronta de la sustancia divina. Bueno, pues vamos a mirar ese Cristo y vamos a ver que eso de la impronta, ¿qué es? ¿Eso qué es? Pues es la impronta de la sustancia. ¿Y qué vemos aquí? Un muñequito aquí de bronce, y eso crucificado. Pues resulta, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando en Pentecostés desciende a los hebreos, les da un testimonio. Porque un hebreo puede creer que un hombre sea el Mesías, pero jamás un hebreo podrá creer que un hombre sea Dios. Porque para ellos Dios es el innombrable. Solamente una vez al año se puede nombrar el nombre de Dios, y lo hace el sumo sacerdote, el Yom del Kippur, y todos por tierra. Jamás un hebreo podía pensar que este crucificado fuera Dios mismo. Para ello necesitaban que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y dentro de ellos les diera este testimonio. Y de fondo entonces San Pedro sale gritando: hermanos, este que hemos crucificado, este que habéis pedido gracia a un asesino, este es el Señor, Kyrios, es Dios. Bueno, anuncia una noticia de que este hombre que se ha ofrecido una cruz para salvar a todo el género humano. Por eso os digo que el cristianismo, antes que nada, es una noticia que se va a realizar ahora. ¿Y cuál es esa noticia que se realiza? Porque os decía otra cosa también, una paréntesis de pinceladas, que hablo con pinceladas, que Dios ha concedido el camino a hacer hijos de Dios. ¿Y cómo se hace un hijo de Dios? Pues lo mismo que se hace un hombre. Un hombre y una mujer hacen el amor, y el esperma del hombre en el útero de la mujer la fecunda, y aparece un embrión chiquitito, chiquitito. Pues ¿sabéis cómo llamaban los padres de la iglesia al querigma? El esperma del espíritu. Porque si yo te anuncio el querigma, esta palabra tiene el poder de hacer que nazca en ti un pequeño embrión. Porque de la misma forma que el arcángel San Gabriel le dijo a una niña, a una muchachita de 17 años, que se calcula, que iba a ser la madre de Dios, y esta pobrecilla, no sé si entendió algo, pero le dijo al arcángel: se cumpla en mí tu palabra, se haga en mí tu palabra. Dice que inmediatamente desde el cielo descendió el Espíritu Santo y formó en el seno de la Virgen María un embrión, el embrión de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues dice, de la misma forma como Dios en su sustancia está deseando ser en ti, profundamente en ti, uno, porque te ama como un hombre se va a la cama con una mujer enamorado y se hacen dos en una sola carne. Y eso es imagen del amor de Cristo a la iglesia. De la misma forma Dios está deseando ser dentro de ti, porque esta es la sustancia divina, porque te ama con un amor mucho más grande que un novio a la novia, mucho más que un esposo a la esposa. Te ama hasta la muerte. Eso significa el crucificado, el amor de Dios mostrado en Cristo, impronta de lo que es la misma sustancia divina. Pero este embrión, entonces, si tú me escuchas esta noche y crees, por eso dice el Evangelio: convertíos y creed a la buena noticia. Convertíos y creed a la buena noticia. Cree la buena noticia, que Dios ha enviado a su Hijo para que dé la vida por ti. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque Dios mismo quisiera, la sustancia divina es amor a ti. Y Dios quisiera realizar este amor en ti. Pero no lo puede hacer si tú no aceptas la buena noticia. Porque si crees que Dios ha enviado a su Hijo para que muera por ti y para que pague tus pecados, tendrías entonces que darle tus pecados a Cristo. Y el pobrecillo sufriría sobre la cruz el peso de tus pecados, de una forma horrible. Pero a Cristo no le importa sufrir por ti, porque es su propia sustancia quererte,
quererte hasta la muerte. Entonces, si tú creyeras lo que estoy diciendo, harías que Dios descendiera inmediatamente sobre ti y te enviase el Espíritu Santo. Ese Espíritu, entrando dentro de ti, da testimonio a tu propio espíritu de que Dios te quiere. Es un toque de sustancia que dice San Juan de la Cruz. La sustancia divina toca la sustancia humana y crea dentro de nosotros un pequeño embrioncito. Pero atención, ese embrión necesita un útero, que es la comunidad cristiana. Necesita un alimento, que es la palabra de Dios y los sacramentos. Necesita una comunidad donde los testimonios de los hermanos ayuden a crecer este embrioncito. Y sobre todo necesita un cordón umbilical, que es la obediencia a los catequistas. Esto es un secreto. Las comunidades son indestructibles si permanecen unidas a sus catequistas. El cordón umbilical. A mí, mis comunidades me han obedecido siempre. Ahí están todos los hermanos. 50 años. La obediencia. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de formar estos hijos de Dios y que crezcan. El Papa me pregunta, sobrecogido, a ver, Kiko, hemos enviado 400 familias. El último encuentro que tuvimos con Bergoglio, con el Papa Francisco, donde enviamos 70 misiones agentes, y cada misión agente está compuesta de 5 familias. Pues necesitábamos 7 por 5, 35, 350 familias. Y el Papa me pregunta, ¿pero cómo habéis logrado que estas familias se ofrecen para ir a todas partes del mundo? Al Laos, a la Camboya, a China. Además, que lo hemos hecho todo por sorteo. Todo. Yo he mandado venir a una convivencia a todas las familias disponibles de todas las regiones del mundo. Eran en total allí 700 familias. Y hemos dicho, hemos puesto en un cestito las zonas que piden familias misión agentes. La misión agentes es una nueva forma de iglesia que tiene una peculiaridad, que no tiene templos. No tenemos templos, no hacemos iglesias. Es la comunidad cristiana en medio de los paganos. Pero han descubierto, por ejemplo, en la India. Yo cuando fui a la India me quedé sobrecogido. Digo, esto es la iglesia católica. Tienes aquí un templo budista, al lado un hindú, al otro lado un taoísta, y en medio una iglesia católica con sus misas. Y el calor, y los curas están deseando decir la última misa para quitarse la sotana, ponerse una camisa blanca e irse a beber una cerveza, porque están hasta el gorro de misas y misas y misas. Yo dije, así no se puede seguir. Hay que hacer comunidades cristianas. Bueno, pues ahora los obispos de la India han descubierto la belleza de la misión agentes. Entonces, un cura le damos 5 familias y viven en una región. El obispo va a comer con las familias. Está contentísimo. Están llenas de hijos. Y la gente de entorno, todos hindúes, contaban que el verano, la Navidad pasada, las familias se reunieron para hacer el pesebre, ¿no? El nacimiento. Y cantaban uri, uri, ura, los cantos, ¿no? De Navidad. Y todo el pueblo se comenzó a golpar en torno a ellos. Toda gente del pueblo. Y llamaron a la puerta. ¿Pero qué queréis? Ay, queremos escuchar esos bonitos cantos. Y llamaron al alcalde. Y el alcalde hizo, no podéis enseñar estos cantos a todo el pueblo. Eran todos hindúes. No hay ningún señal de iglesia católica. Bueno, pues les enseñaron el nacimiento
y el año siguiente hicieron un nacimiento viviente para todos los hindúes. Y todos tan contentos, tan contentos. Fijaros qué forma de evangelizar. Solamente que en este momento los obispos nos están pidiendo tanta misión a la gente y resulta que no tenemos familias porque no permite el gobierno que entren familias del extranjero. Entonces tienen que ser familias hindúes. Entonces tengo que ir a la India, porque aquí, hijo, tienes que venir aquí y reunir a todas las comunidades y pedir familias, para que los obispos están esperando la misión ad gentes. Es una nueva presencia de iglesia que Dios nos ha inspirado, que está completamente algo maravilloso. El sur de la Francia está lleno de misiones ad gentes. Tenemos ya 5 seminarios en Toulon, en Montpellier, en Albi, en Aviñón. Y los obispos siguen llamándonos de Francia. Y la misión ad gentes, lo bueno es que las familias hacen catequesis en las familias. Por ejemplo, en China, dice Kiko, mira, ¿sabes qué hemos pensado? Una familia que está en China. Pues a mis amigos, que llevo ya aquí 7 años y nunca he hecho nada, pues que conozco muchos chinos, les he dicho un día, ¿queréis que os invite a comer una comida española? Os voy a invitar a una paella. Hoy han venido todos contentísimos a comer una paella. Y mientras que comía la paella, yo les he dado mi testimonio de cómo me he encontrado con Jesucristo. Y después les he dicho a los chinos, si queréis, la semana que viene os invito de nuevo. Ah, sí. Dios, hacemos otra comida española. Y ese día vinieron todos, mi mujer les dio su testimonio. Y después a los chinos les dijo, bueno, pues ya no vamos a invitaros más a comer. Pero ahora, si alguno queréis también vosotros experimentar lo que os hemos dicho, mañana comenzamos una catequesis aquí en la familia. Bueno, pues no podéis imaginar, en una familia vienen 7, todos hacen eso, en otra familia vienen 12, en otra familia vienen 15, después la convivencia la hacen todos juntos. Y así estamos haciendo comunidades en China, en medio de paganos chinos, comunistas y ateos. Yo no sé lo que Dios tiene destinado para esta nación, para Santo Domingo y para América, lo que Dios os tiene destinado y a dónde os va a enviar, porque todos partiremos en misión. De aquí muchas familias y muchas chicas y muchos jóvenes y nuevos seminarios y una nueva evangelización. Se cumple exactamente lo que ha dicho San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo iba a preparar a la Iglesia, pero un nuevo Pentecostés, donde lo más importante es reproducir el primer modelo apostólico. Viviremos la Iglesia en muchas partes. ¿Por qué sin templos? Porque en Europa hay zonas que están totalmente secularizadas. El año pasado Holanda puso en venta 1.500 iglesias. En Alemania 3.000. En Francia, bueno, ¿qué os puedo decir de Francia? Me decía un obispo, pero Kiko, el pueblo, la campaña, ¿cómo se llama? ¿No? Los pueblos de Francia, todas las iglesias están cerradas, todas. No hay vocaciones. Están todos los pueblos. Cuando ves el Tour de Francia, los ciclistas pasan por pueblos, todos tienen unas iglesias preciosísimas, grandiosas, todas cerradas. No hay más vocaciones. En Francia, 59% de no bautizados, que ya son ateos paganos. Bueno, etcétera. Hay toda una situación hoy, toda la misión ad gentes que Dios nos está llamándonos a hacer para vivir en esta misión ad gentes. A través de ella vamos a preparar el mundo a la evangelización, porque se me ha olvidado deciros una pincelada muy importante. Es que si el cristianismo es una noticia, se escucha con el oído, pero hay un peligro, que los oídos estén cerrados, embotados. Hay gente que es comunista o socialista y no soporta nada de iglesia.
y vas a decir, oye, te voy a decir una buena noticia, Dios te ama, anda, déjame en paz, que Dios me ama. Son todo beaterías. Si tienen cerrado el oído, no escucharán ninguna noticia. Entonces habrá que abrirles el oído. Si no, no podemos anunciar el Evangelio, ni el querigma. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles se ve qué es lo que abre el oído a escuchar el querigma: los milagros. Dios hace milagros. Un milagro. El primer milagro, antes del querigma de San Pedro, es el milagro de las lenguas. Y los Hechos dicen que había 17 naciones, cuentan, partos, medos, elamitas, hebreos de Roma, va nombrando diferentes naciones. Y hace Dios el milagro de que todos escuchaban en la propia lengua. Él hablaba a Pedro en Galileo y cada uno, los romanos, los elamitas, los árabes, todos escuchaban. Frente a este milagro se quedaron todos sobrecogidos y escucharon el querigma. Así, si un ateo me dice que él no cree en nada de esto, de que Cristo haya resucitado ni nada, yo le digo, ah, no lo crees, pues escucha un momento. Me mando a traer una chica que había muerto ayer y digo, escucha, mira, en nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate. Y se levanta. Pues supongo que este señor, que no cree en nada, se le abrirán los oídos. Digo, anda, su padre se ha levantado. A lo mejor es verdad que este Jesús ha vencido la muerte. ¿Ves? Ya se le está abriendo el oído. Milagros. Entonces, ¿qué quiere decir, Kiko? Que tenemos que hacer milagros para poder anunciar el Evangelio. Bueno, pues os voy a decir otra cosa. Que en los mismos Hechos de los Apóstoles hay un momento en que los milagros cesan. Ya no hay más milagros físicos de este tipo. ¿Por qué? Pues porque aparece un milagro mayor. Un milagro mayor. ¿Y cuál es? Aparece el milagro moral. La Iglesia. Y la Iglesia aparece como una comunidad cristiana que encarna el cuerpo de Cristo resucitado. El Espíritu de la Santa Trinidad de Dios hecha carne. Eso es un fenómeno y no necesitamos ningún templo. La comunidad, cuerpo de Cristo resucitado. La Iglesia. Cuando se convierte Constantino y comienzan a entrar a miles en la Iglesia, los cristianos tenían que buscar un lugar de reunión y no hicieron ningún templo. Utilizaron las basílicas, que tenían 5 naves donde se hacía justicia, en un lugar laico, y ahí se reunían el domingo todos, porque empezaron a convertirse y ya no había catecumenado prácticamente, y empiezan todos un número enorme y empieza la Iglesia como el buen vino, le echas agua y ya no sabe ni a vino. Pues así pasó con la conversión de Constantino. Pero bien, entonces, hermanos, yo quisiera terminar ya para deciros esto, que porque más que lo importante que lo que yo os pueda decir es lo que el Espíritu Santo os diga dentro, y el Espíritu Santo es lo que os diga el Señor. ¿Y qué dice? ¿Y qué os he querido yo decir? Que la sustancia de Dios, porque Dios, el Padre, es en el Hijo perfectamente uno, mediante el Espíritu Santo. Son 3 personas, un solo Dios. Padre, dice Cristo en la última cena, yo dentro de ellos. Fíjate que Cristo quiere estar dentro de ti, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo crea que tú me has enviado. Este es todo el misterio del cristianismo. Los cristianos somos uno en Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él me ha dado de la propia naturaleza de Dios, que me lleva a amar a los otros como Cristo me amó a mí, crucificándome, aceptando ser crucificado, no devolviendo mal por mal, nunca.
Dice San Pablo, no permitáis que en una comunidad nadie devuelva mal por mal. Llevamos en nuestro cuerpo la forma de morir de Cristo, que es crucificado, para que se vea que Cristo está vivo en nosotros. Porque lo que anuncia la Iglesia es una cosa sola: la victoria sobre la muerte. Cristo ha resucitado. Verdaderamente, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ok. Muy bien. Pues ahora pongámonos de pie, que vamos a terminar con un canto en recuerdo de Carmen, que a mí me gusta muchísimo. ¿Os acordáis cuando Carmen ha contado su experiencia? Dice que cuando la echaron de las monjas, de este instituto misionero, que era una obra de Dios, porque gracias a que estuvo un año entero sometida a una tortura, porque dudaban de echarla o no, etcétera, y sabéis que ella decía que se iba al Museo Marés, que estaba lleno de crucifijos, lloraba porque estaban sentenciando a muerte, y sufría porque ella quería ser misionera a la India, y le iban a echar, etcétera, ¿no? Y después, cuando salió, la echaron y tal, una amiga le escribió esto: están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Esto es una poesía de un poeta hindú que se llama Rabindranath Tagore, que es premio Nobel, y es muy bonito porque era muy cercano al catolicismo, y dice que están rotas mis ataduras, Cristo ha roto mis cadenas de esclavitud al pecado, ha pagado mis deudas, ha abierto mi corazón de par en par, me voy a todas partes. A las familias les decimos: ¿estáis dispuestas a todas partes? Y todas sí. Entonces, Federico y Marisa, con 8 niños, os ha tocado ir al África, al Benín. ¿Estáis de acuerdo? Sí. No hay una familia de las 500 familias que salieron que dijera que no. Eso demuestra que somos un carisma, un don desde el cielo para ayudar a la Iglesia, que si no es inaudito. Una familia puede pensar: oye, pues mi mujer y yo pensamos que al África no. Pues no, nadie dijo eso, porque el Señor nos ha abierto nuestro corazón de par en par, y me voy a todas partes. Y dice que ellos, refiriéndose a la gente que nos rodea del mundo, siempre están acurrucados en un rincón, porque la vida sin Dios es pequeña, es como un rinconcito, y siguen tejiendo la pálida tela del tiempo, de las horas, y vuelven a sentarse en el polvo a contar el dinero, a contar las monedas. Y esta gente que se pasa la vida contando monedas, haciendo dinero, me llaman, no quieren que yo me vaya en misión, me dicen que no vaya. Cuando una familia dice que se ha levantado para irse a China, y los que le conocen, o los vean, o los primos, que no vayan. Dice, y me llaman para que no siga, pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta la armadura, ya mi caballo está impaciente, y yo ganaré mi reino, el reino. Pues vamos a cantar este canto que se cumple en todos vosotros. La gracia. Estoy agradecido al Señor porque me parece que desde la primera visita a Santo Domingo en 91 muchos de vosotros no habíais nacido,
y el Señor ha hecho este milagro. Yo quería decir solamente además de lo que Kiko ya ha dicho y proclamado, esta maravillosa noticia que el Señor viene a sacarnos de nuestra muerte para hacernos vivir como hijos de Dios. Quería hacer presente lo que Carmen muchas veces repetía, que sin el Concilio Vaticano II, el camino neocatecumenal no hubiera sido posible realizarlo. Porque muchos de vosotros sois jóvenes, pero aquí hay también curas, padres de familias que han vivido en esta época este acontecimiento con el cual el Espíritu Santo que guía la Iglesia inspiró a Juan XXIII de convocar un concilio de todos los obispos para ver cómo enfrentar este cambio epocal de la modernidad, cómo llevar a Jesucristo a este mundo siempre más ateo y secularizado. Y el concilio ha proclamado 4 constituciones que son como los pilares de la vida de la Iglesia, de la vida cristiana. Y os digo esto porque estos pilares, el camino neocatecumenal, nos ha regalado a nosotros. Somos graciados para tener este tesoro. La primera constitución, no de tiempo, pero de importancia, es sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, a donde la Iglesia redescubre que no se puede entender el Evangelio sin conocer el Primer Testamento, el Antiguo Testamento. Y por tanto auspica que todo el pueblo de Dios conozca la palabra del Señor. Porque dice San Pablo, Dios ha hablado muchas veces a la humanidad por medio de los profetas, últimamente ha hablado por su Hijo Jesucristo. ¿Ma quién escucha? ¿Quién escuchábamos la palabra de Dios? Normalmente escuchamos palabras mentirosas de Marx, de Freud, de otros que han engañado y producido matanzas y matanzas, la droga, todo esto. Por eso la Iglesia dice de reabrir el tesoro de Escritura. Y el camino nos ha dado este grande don, la celebración de la palabra de Dios cada semana en pequeña comunidad. Porque la palabra, hay unos padres que dicen que la palabra es como una llovizna muy débil, pero si tú vas a la palabra poco a poco, aunque tú no la entiendas, tus demonios la entienden. Por eso el camino acoge a las personas también divorciadas, también destruidas, también drogadas, también violentadas, sin poner solamente con el anuncio que Dios te quiere, te ama, tiene el poder de curarte, de resucitarte de tu muerte. Y la palabra, más que ser elegida, leída solos, como decía Carmen, es como un esqueleto que recobra vida cada vez que es celebrada. Y uno de los pilares del camino es la celebración, porque en la celebración, si es posible presidida por un presbítero, toma cuerpo
en nosotros y va poco a poco gestando, como decía antes Kiko, esta vida nueva, ese germen de vida eterna que poco a poco va sustituyendo el hombre viejo, el hombre del egoísmo, de la soberbia, de la violencia. Sí, yo he visto en África, después de poco tiempo del anuncio, muchos han dejado la querida sin decirle nada, porque la palabra misma te lleva al camino de Dios, al camino de la felicidad, de la verdad, de la libertad. Por tanto, el tesoro de la palabra que nosotros hacemos, antes el lenguaje bíblico y después la historia de salvación y después los profetas, etc. Es ella que alimenta. Por eso decía antes Kiko que esto no es un kikianismo, que no es una mentalización, mas es el tesoro de Dios que ha hablado y comenzamos a escuchar. Escucha Israel. Y por eso nos comunica su misma vida. Esto lo subraya mucho la Iglesia de Oriente, porque en Occidente hemos hecho muchos esquemas teológicos, doctrinales, mientras que la palabra nos comunica la vida misma de Dios. El otra constitución muy importante sobre la liturgia, esto que Carmen decía de la Eucaristía, la fuerza de la resurrección de Cristo que cada semana nos arrastra atrás de Él, nos hace pasar de la muerte a la vida, de nuestros problemas a la paz, a la reconciliación. Y cada vez que vamos más adelante en el camino, sobre todo los que acaban el camino, celebran las Eucaristías del tiempo pascal, experimentamos Cristo resucitado, que resucita a nosotros con Él. Porque el concilio recomendaba: no hay reforma litúrgica sin una catequesis previa que ayude a participar a lo que se celebra. Y muchos han entendido participar en hacer cosas, hacer admoniciones, hacer cantos, hacer ministerios, pero no es esta la participación. Participación quiere decir que gracias a la catequesis, a los pasos, nuestro corazón se abre y recibe la misma vida de Dios. Y el tercer constitución dogmática es sobre la Iglesia. Pablo VI dice: la Iglesia ha hecho una reflexión sobre sí misma y ha comprendido mejor su naturaleza. Ha comprendido que la Iglesia no es una pirámide de papa, obispos, curas y la tropa. No, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde hay la cabeza, pero hay también los brazos, los ojos, los pies, cada uno importante. Así que, como hay los ministerios del obispo, que hace presente el poder de Cristo sacerdote, también hay carismas y todos somos importantes. Yo soy de una comunidad de Roma, caminamos hace casi 50 años y yo he visto en mi comunidad que todo lo que Kiko ha anunciado se cumple, no porque seamos mejores, pero porque esta potencia de Cristo resucitado va creciendo en nosotros. Todavía somos pecadores, nos enfadamos, pero nos perdonamos, juzgamos, pero después nos reconciliamos. Es la naturaleza nueva que es posible. Esta es la Iglesia que Papa Francisco quería mostrar al mundo. No proselitismo, pero más atracción
que se han atraído cuando se forman estas comunidades que se aman con el amor de Cristo, que sean uno. La cuarta constitución es sobre la Gaudium Spes, de tipo pastoral, que son las consecuencias de esta vida divina en la familia, en la política, en la vida social. Concluyo diciendo, para que esta gestación que lleva tiempo, como gestar un niño hace falta 9 meses, pienso aquí también en Santo Domingo, no se puede, no, yo quiero un niño a 3 meses, imposible, se muere. Para ser un adulto, 18 años legalmente. Hay hombres de 80, 90 años que todavía son adultos, infantiles. Para ser un cristiano, mucho tiempo. Y digo esto sobre todo para los jóvenes, que si el demonio se engaña, os hace dejar la comunidad, etc., volvéis, siempre las puertas son abiertas. Las crisis hacen parte del camino. Nuestro padre de la fe, Abraham, recibió la promesa y la cumplió Dios después de 25 años. Hace falta tiempo, con crisis, con dudas, con apariciones del Señor. Así que ánimo. Y si alguien siente una llamada a consagrar su vida totalmente para llevar la vida a los que están muertos, que no conocen a Cristo resucitado, que puede resucitar su vida en esta Europa que están cadáveres, que caminan, muertos, y en Asia, en África. Si siente esa llamada del Señor, que será averiguada después en la comunidad con el tiempo, es maravilloso. Y os digo, después de 50 años casi de cura y de estar con Kiko y Carmen, no puedo dar más que dar gracias al Señor por tantas maravillas, y nunca pensaba de venir tantas veces a Santo Domingo. Se le ha olvidado decir una cosa que dijo en el otro encuentro. Yo me creía muy bueno, pero gracias a estar con Kiko y Carmen he descubierto que soy un pecador. Menos mal. Bueno, hermanos, pues nada. Chicos, un poco oscuro está esto. Bueno, pues ahora, la primera cosa que vamos a hacer es que os pongáis de pie, porque vamos a hacer una oración. Porque dice el Señor Jesús, nuestro Señor, que tenemos que pedir al dueño de la mies que envíe obreros a la mies.